Pues mira qué casualidad que vamos a meditar en un capítulo de un profeta, ¿no? Isaías, un profeta mayor. Así que si queréis buscar en vuestra Biblia, podéis buscar Isaías 58, el capítulo 58. Antes de leer, pues me gustaría decir que Dios te quiere bendecir. Eso es parte de la enseñanza de este texto. Ya sabéis vosotros, ¿no?, que en los libros, pues, de los profetas hay muchas veces palabras muy duras de corrección, pero a la vez las palabras más de consuelo y expresión de amor de Dios para su pueblo. Lo tenemos todo en los profetas. Y cuando digo que el Señor nos quiere bendecir, pues es porque parte de la enseñanza de este capítulo 58, de una manera muy especial, pues nos lo muestra así. Dios quiere bendecir a su pueblo, Dios quiere mostrar su favor a su pueblo, Dios quiere mostrar su favor a ti, a tu familia, a tus hijos, bendecirte. Y aquí en este capítulo, que no vamos a leer entero, pero vamos a fijarnos en algunos detalles y luego al final sí, los últimos versículos, encontramos lo que yo he llamado tres entonces. Yo lo he llamado así, pero está en la Biblia, quiero decir, no me lo invento. Hay unos versículos que hablan así, dice, entonces tal, ¿no? Y lo que viene a continuación es esto que yo estoy llamando bendición. Dios te quiere bendecir y se explica con mucho detalle y son frases y pensamientos y conceptos que nos tienen que animar seguro. Así que fijaos, en el versículo 8 encontramos esa palabra, entonces. Fíjate lo que dice ahí. Dice, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. Saltamos al 10, segunda parte. Y en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Ahora, yo me imagino que alguna vez habrás leído este texto. Yo recuerdo cuando era joven que alguien me dedicó el versículo 11. Son esos versículos que utilizamos de los profetas para animar a alguien, ¿no? Y en Isaías hay un montón así. Jehová te pastoreará siempre. ¿Qué te parece esto? El Señor quiere decirle a su pueblo estas palabras. Jehová, el Señor, te pastoreará siempre. Es una bendición. Y en las sequías saciará tu alma. Qué bonito es esto, ¿sí o no? ¿Qué os parece? ¿Os parece bien? Pues forma parte cada una de esas frases de lo que podríamos llamar, pues esto, que el Señor te quiere bendecir. Te quiere bendecir con esa serie de cosas que ahí se anuncian, que ahí se dice. Ahí hemos visto dos entonces. Falta un tercer entonces, que está en el último versículo.
en el 14, donde dice, entonces te deleitarás en Jehová y te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre. Bueno, yo estaba meditando en todo esto y aunque no voy a poder, sobre todo los primeros, los versículos 8, 9, 11, no vamos a poder entrar en ellos porque no es el tema que he escogido los últimos 2 versículos para hablar de la importancia del culto, el día del Señor, pero fijaos que ahí hay cosas que con las que el Señor nos quiere bendecir, que son estupendas, que son para la vida de cualquier creyente, cualquier familia cristiana, para la iglesia, para el pueblo de Dios, son tremendos. Fijaos que estos entonces, como hemos dicho antes, vienen, pues ocurren, se dan, el Señor lo hace en el caso de que se corrija algo que el pueblo estaba haciendo mal. En esta situación en la que estamos aquí, nos habla, sobre todo en los primeros versículos, del ayuno. El pueblo de Israel, sabéis que ayunaban, tenían un día oficial de ayuno, pero ellos habían hecho más días de ayuno y el Señor está un poco molesto con el ayuno que ellos practicaban. Lo dice en el versículo 3. Buscáis vuestro propio gusto. Versículo 3. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto. El Señor está molesto con esto. Y oprimís a todos vuestros trabajadores. Y él dice, el Señor explica qué es lo que Él esperaría de un pueblo que ayuna y de qué clase de ayuno estamos hablando. Dice el versículo 6, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, del pecado, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Fijaos qué es lo que estaba pasando. Lo que estaba pasando es que el pueblo de Israel se queja porque se acercan a Dios, ayunan, pues dedican tiempo a orar por sus cosas y creen que se están portando bien y que Dios debería de estar contestando sus oraciones y su ayuno. Y ellos dicen, pues estamos clamando al Señor y el Señor no nos oye, no nos escucha. Y claro, y el Señor le dice, pues porque este ayuno que hacéis, dice esta frase, es para vuestro propio gusto. Sí que estáis orando, sí que estáis ayunando, sí que os estáis acercando a mí, pero para vuestro propio gusto. Vuestro pensamiento está demasiado centrado en vosotros, en vuestras cosas, vamos a decir, pues que a Dios no le agradaran. Que a Dios no le agradaran, porque pensar en uno mismo no siempre está mal. Hay necesidades que tenemos y tú le pides al Señor y está bien. Pero cuando aquí dice que ayunáis para vuestro propio gusto, pues evidentemente si el Señor se queja es porque eso no estaba bien. Y una prueba de que estaba mal y de que había mucho egocentrismo en ese ayuno, mucho pensamiento centrado en uno mismo, era que se portaban mal con el prójimo. Por eso dice que buscáis vuestro propio gusto y oprimís a vuestros trabajadores. Usa esa frase, no sé si se refiere a empresarios de la época, a nobles o a gente adinerada que tuviera a gente en casa, trabajadores, y los oprimían. Una muestra de que nuestra oración a Dios, nuestro ayuno, nuestra espiritualidad no es correcta, es la manera en que tratamos a los demás. Por eso el Señor corrige y dice, no es el ayuno que yo espero, pues desatar las ligaduras de opresión, dar de comer al hambriento, al que está desnudo cubrirlo, etcétera, etcétera. Pues ese es el ayuno que yo esperaría. Que vuestra relación conmigo, si es correcta, si es sana, si no está centrada en vosotros, os afecte en el amor al prójimo. Y si lo hacéis, entonces, y ahí viene lo que hemos leído al principio, y lo he leído así en este orden a propósito, para convenceros de que el Señor
nos quiere bendecir. Así que si tú eres de esos creyentes equilibrados, no egocéntricos, que tus oraciones no están solamente pensando en ti y en ti y en ti, y estás amando al prójimo, tienes que saber que el Señor seguro que ya te está bendiciendo con esta lista de cosas que hemos leído que son tan chulas. Nacerá tu luz como el alba. Tu salvación se dejará ver. Tu justicia irá delante de ti. Porque te estarás comportando correctamente. Entonces no tendrás de qué avergonzarte. Tu justicia, tu vida íntegra irá delante de ti. Y detrás de ti, ¿sabes qué? ¿Qué dice? La gloria de Dios. Impresionante. ¿Alguien quiere esto? ¿A alguien le interesa? Que tu justicia, cuando te paseas por el mundo este en el que estás, no tengas de qué avergonzarte porque tu justicia va delante de ti y la gloria de Dios detrás de ti. Está en tu retaguardia. Perdón. Dice que si haces esto, en ese equilibrio de amor a Dios y amor al prójimo, dice que entonces invocarás y te oirá. Entonces sí te invocarás y Dios te oirá. Antes no, el Señor no estaba oyendo a su pueblo. Entonces sí que invocarás y te oirá el Señor. Clamarás y el Señor dirá, heme aquí. Me parece eso raro, porque lo que tiene que ser es al revés, ¿no? Que el Señor nos llame a nosotros digamos, heme aquí. Pero el Señor estará a tu disposición. Y esta frase que viene, Jehová te pastoreará así. Yo creo que hay gente aquí que os podéis apropiar esta promesa en este momento. Y yo creo que con eso ya eres feliz, ¿sí o no? Ya puedes ser feliz con esto. Como el Salmo 23 dice, ¿no? Señor es mi pastor. Si el Señor es mi pastor, nada me falta. Y aquí dice, Jehová te pastoreará siempre. ¿Sabes qué quiere decir esto? Que el Señor sabe que una de tus necesidades más importantes es ser pastoreado por Él y que tú te sientas pastoreado por Él. Igual tú estás pensando en otras necesidades, en otras cosas que te angustian del futuro, de que no te está yendo bien y tal. Pero el Señor te está diciendo aquí que su bendición tiene que ver con que Él te pastorea, que Él te pastoree. Y si tú eres pastoreado por Dios, por Jehová, puedes estar muy contento, muy contento. Fíjate que en ese pastoreo de Dios, ¿sabes qué va a hacer Él? Me acuerdo la hermana que me dedicó este versículo, Chevy, ¿algunos se acuerdan de Chevy? Me lo dedicó porque me veía mal, no sé por qué, pero éramos jóvenes, yo no me acuerdo ya de esto. Jehová te pastoreará, siempre dice, en las sequías saciará tu alma. ¿Qué cosa más importante en la sequía? ¿Sabes lo que es la sequía? Símbolo de un momento de aridez, de problema en la vida, en que no estás como para tirar fuegos, no estás tan animado, no estás tan contento, pero aquí dice que ese pastor te saciará el alma. Jehová saciará tu alma en la sequía, en los momentos difíciles, y dará vigor a tus huesos. Si tienes esto, ¿qué más necesitas? ¿Algo más? No, no necesitas nada más. Y además serás de bendición incluso para otros. Claro, porque el problema que tenía Israel en ese ayuno equivocado era que no estaban pensando tampoco en los demás, en ser de bendición a nadie. Es una vida centrada en uno mismo. No sé si te puede estar pasando eso a ti, que tu vida esté demasiado centrada en ti mismo, en lo que necesitas tú, en tus planes, en tus proyectos, en tu futuro, y no estás pensando en ser de bendición para otros. Pero aquí lo que dice es que cuando el Señor te pastorea, cuando el Señor sacia tu alma, cuando el Señor da vigor a tus huesos, ¿qué va a pasar luego? Dice, serás como huerto de riego, como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan, un huerto que da fruto. Y luego añade, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación. Serás llamado reparador y restaurador. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Dios te usará para ser de bendición
en la edificación de su pueblo. Probablemente aquí está haciendo alusión al tiempo en el que el pueblo de Israel iba a regresar de la cautividad, iban a llegar de nuevo a su tierra y allí se iban a encontrar un panorama desolador, de ruinas, de cimientos que están por edificar, de puertas, etcétera, etcétera. Y el Señor está diciéndoles que ellos serán utilizados para reconstruir, para renovar, para edificar otra vez. ¿Te das cuenta? ¿Cuántos quieren aquí ser usados por el Señor para edificar, reparar, restaurar, edificar vidas que están arruinadas, situaciones difíciles, la vida de tus hijos, la vida de tu familiar? ¿Cuántos quieren ser pastoreados? ¿Cuántos quieren ser como manantial, no? Es esa nuestra aspiración, porque parece que lo que Dios promete a su pueblo, si están en ese camino correcto del amor a Él y el amor al prójimo, esto es lo que vamos a cosechar. Esto es lo que el Señor nos va a dar. Esto va a ser su bendición. Qué chulo. ¿Eh? ¿Sí o no? Cada frase de esta, yo te animo a ir diciendo esto durante la semana. Una frasecita. Nacerá tu luz como el alba. Mi luz nacerá como el alba. A ver, Mar, Arrachina, di. Mi luz nacerá como el alba. Estos son los de la clase de Lidia, ¿no? Que no han subido. El Señor me pastoreará siempre. Venga, Chenia, dilo tú. El Señor me pastoreará siempre. Vas cogiendo cada frasecita. Seré como manantial que nunca le faltan las aguas. Ostras, pues esto es lo mejor que le puede pasar. Joel está esperando que le diga. Pero debían corregir. Había una espiritualidad ahí equivocada. Esto nos puede pasar a nosotros, pero probablemente a muchos no os pasa y podéis apropiaros estas promesas y salir de aquí pletóricos. Salir de aquí a todo. El tercer entonces, que me voy a entretener un poquito más en el tercer entonces, el versículo 14, tiene que ver con el día de reposo. Es como un cambio de tema. Todo el tema principal ha sido el ayuno en este capítulo, el ayuno que hacían mal y la promesa de lo que ocurriría si lo hacían bien, y ahora corrige un error también con el día de reposo, el llamado día del Señor. Y quiero de nuevo centrarme en la bendición. Entonces, o sea, está diciendo, si tú guardas el día de reposo como hay que hacerlo, dice, entonces te deleitarás en Jehová. Te deleitarás en Jehová. Antes, en el versículo 13, dice el Señor a su pueblo que al día de reposo tienes que llamarlo delicia. Al día de reposo, al día de hoy, domingo, el culto, tienes que llamarlo delicia. Consecuencia de llamarlo delicia y otras cosas que luego veremos, entonces te deleitarás en el Señor. Ahora, pregunta, ¿cuántos quieren deleitarse en el Señor? ¿Cómo vamos de deleitamiento? Cada uno de nosotros en nuestra casa, en nuestra celebración del domingo, ¿cómo andamos de deleitamiento? No sé si está bien dicho esto. ¿Cómo andamos de este concepto de que el día del Señor es una delicia? ¿Sabes lo que es delicia? Yo he buscado en el diccionario y dice, a ver, me he saltado una página aquí, dice, sensación de placer muy viva e intensa. Claro, esto lo asociamos nosotros a algo que comes que está buenísimo. Y dices, qué delicioso, ¿no? Algo que, ¿te acuerdas alguna vez que has comido algo que está buenísimo, delicioso, una delicia? Ahora tenemos varias bodas por delante y vas con la expectativa de que alguno de esos aperitivos que sacarán cuando estamos todos allí en la mesa esperando lo que viene luego, que sea delicioso.
No digo esto para meter presión a los que se casan. Si ya has contratado el aperitivo, el que es el que es, y estará delicioso seguro. Pero ¿no os pasa que estáis allí esperando a ver qué viene ahora y que no se te escape? A pillarlo, ¿no? ¿Y esto cómo estaba? Sí, no estaba tan bueno, pero lo otro sí. La delicia. El culto para ti es una delicia, sensación de placer intensa, sensación de placer muy vivo. El culto, el día del Señor. Nos deleitamos en el Señor. Él dice que nos quiere bendecir a nosotros con esta experiencia de deleitarnos. He buscado en el diccionario qué quiere decir deleitarse, quiere decir pues agradarse, estar encantado, estar embelesado, que se te cae la baba. Lo pone aquí. Lo contrario de aburrido, lo contrario de aburrido. El día del Señor, el culto. Si uno hace lo que debe hacer en ese día en cuanto a cómo se lo toma, dice, te deleitarás en el Señor. Vas a pasarlo bien, vas a disfrutar con el Señor. Yo estaba meditando en esto, digo, no sé si siempre yo estoy así. Y si tú estás así. Los que presiden los cultos a veces, o los que cantan en la alabanza, a veces que se ve a la iglesia un poco como apagada, como que no hay energía o alegría o gozo, ¿no? Puede ocurrir porque a veces pasamos por situaciones que cuesta trabajo estar bien, pero la norma general es que cuando hacemos lo que tenemos que hacer, promesa de Dios, te deleitarás, te deleitarás. El gozo. ¿Sabéis una cosa que yo no sabía? Lo he descubierto estudiando esto. Que este deleite en el día de reposo es parecido, salvando todas las distancias que se pueden salvar, a lo que el Señor experimentó en su día séptimo de reposo. Sabéis que cuando el Señor hizo el mundo, trabajó 6 días y el séptimo reposó. No reposó porque estuviera cansado, porque el Señor no se cansa. Luego veremos para qué reposó. Lo digo ahora, va. Para que nosotros hiciéramos lo mismo. Pero hay un versículo en Éxodo 31, 17, donde dice que en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó. ¿Sabéis esa palabra? Es Shabbat. El día de reposo es Shabbat, cesar de trabajar. Y reposó. Y pareciera que fuera una repetición, ¿no? Cesó Shabbat y reposó Shabbat. No, pues no es así. Bueno, hay un señor que dice que no es así y yo me lo he creído. Esa palabra reposó, la segunda, es ginafesh en hebreo. Ginafesh. Y no quiere decir cesar de trabajar. Quiere decir la satisfacción, el deleite, el refrescarse, el reanimarse después de la tarea. Quiere decir esto que el Señor, cuando trabajó y reposó el séptimo día, efectivamente cesó, dejó de trabajar, pero además ginafesh, se deleitó, disfrutó, tomó placer de aquel día. ¿Qué pasaba aquel día? Pues que él podía contemplar todo lo que había hecho. ¿Os acordáis la frase que se repite allí en Génesis? Y todo era bueno en gran manera. ¿Y qué es lo último que creó el Señor? El ser humano, Adán y Eva. Y ¿te imaginas ese día séptimo, una mini iglesia de 3? Estaban Adán y Eva y estaba el Señor. Y el Señor se deleitó allí. Pues probablemente con ellos, no lo dice el texto, pero ¿de qué se iba a deleitar? Sino, ¿en qué estaba tomando satisfacción Dios? En lo que había hecho, que era bueno en gran manera. Estaba disfrutando Dios de nosotros. Dios estaba disfrutando de la relación con aquellos que había creado. Hasta que se fastidió todo cuando el hombre y la mujer decidieron hacer su voluntad, ¿no? Lo que les daba la gana. Esto tiene mucho que ver con nuestro texto de hoy.
se fastidió el reposo de Dios, se fastidió el deleite de Dios cuando el hombre y la mujer hicieron su voluntad y no la de Dios. Y fueron creados para andar en un reposo eterno, para estar siempre de satisfacción y deleite. Como ese día séptimo, si no hubiera pasado nada malo, hubieran estado siempre en el día séptimo. ¿Se entiende o no? Porque, ¿qué había que hacer si no? Pues disfrutar de la creación, de la relación con Dios, Dios con ellos con Dios, llenar la tierra, etcétera, etcétera, todo lo que les habían dicho. Pero se fastidió el reposo de Dios. Pero volviendo a lo nuestro, te deleitarás, como Dios se deleitó. ¿Cómo andamos nosotros de deleite? El Señor te quiere bendecir. El Señor te quiere ver contento aquí. El Señor quiere que disfrutes, que se te note en la cara y se lo digas a alguien luego. ¿A quién se lo has dicho? ¿Sabes el anuncio, no? ¿Y a quién se lo has dicho? Que lo noten tus hijos. Que tus hijos no piensen que es un palo, que estás levantado, otra vez a la iglesia, que me tocaba no sé qué. No, que es un placer. Vienes aquí con gozo. La mayoría de veces, puede que haya veces que no, con gozo. Hay una segunda bendición, que yo no sabía qué quería decir esto, igual sigo sin entenderlo, pero os voy a proponer una idea. Y te haré subir sobre las alturas de la tierra. ¿Estáis en Isaías 58, 14? Entonces, si guardas el día de reposo, como yo te estoy diciendo que lo has de hacer, te deleitarás y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. Esto quiere decir que nos va a llevar de viaje al Everest y desde allí a tirarte en puente, ¿cómo se llama? Parapente y tope de adrenalina. Bueno, te haré subir sobre las alturas de la tierra. Si vamos a Deuteronomio 32, 13, podéis coger la Biblia y viajar en el tiempo hacia atrás, porque allí está esa misma expresión, que yo creo que nos ayuda a entender qué quiere decir lo de que nos hizo subir sobre las alturas de la tierra. Ahí habla, en Deuteronomio 32, de la historia de Dios con su pueblo Israel. Y dice en el versículo 9, porque la porción de Jehová es su pueblo. Jacob es la heredad que le tocó a Dios. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Eso es lo que Dios ha hecho con su pueblo. Como el águila que excita su nidada y revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra. Parece ser que se refiere, pues, al tiempo ese en el que Israel salió de Egipto y entró en la tierra prometida. En la segunda ocasión, como el Señor los sacó del desierto y los llevó, y cuando entraron por fin en la tierra prometida, los hizo subir sobre las alturas de la tierra. Los hizo llegar al objetivo. Les dio la victoria. Y además, esa idea de sobre las alturas, en la conquista de una tierra, también trae la idea de una posición de seguridad sobre los enemigos, una posición en la que estás en lo alto, una posición en la que has acabado tu tarea. Los comentaristas hablan de la victoria. Cuando dice el Señor, te haré subir sobre las alturas de la tierra, que a ti eso igual te suena a chino, ¿y a mí qué? Pues lo que quiere decir es que el Señor te quiere dar la victoria en tu vida, en las cosas en las que Él, en cuanto al propósito que Él tiene para ti, te quiere bendecir. Te quiere bendecir dándote la victoria. ¿Se entiende o no? Si está equivocado, pues no me hagas caso. Pero parece ser, los comentaristas dicen que va por ahí. Es una posición de victoria, es una posición de confianza en Dios. Hemos subido hasta arriba, y hemos subido hasta arriba porque Dios nos ha llevado. Y cuando uno está allí arriba, está confiado en Dios, porque Dios te ha llevado allí. Dios te ha dado la victoria. El pueblo de Israel conquistó la tierra. Y si es verdad que ahora estaban regresando y es un tiempo de
volver a la tierra, pues les está diciendo que volverán a recuperarse. Y hay una tercera promesa aquí, una tercera bendición, que dice, versículo 14, te daré a comer la heredad de Jacob tu padre. Yo cuando leía esto muchas veces no me animaba mucho, la verdad, porque dices, esto es demasiado particular para Israel, ¿no? Pero no, tiene que ver con nosotros también. Es lo mismo lo que el Señor quería con Israel, lo que quiere con su pueblo, con la iglesia. Que nos deleitemos en Él, que experimentemos la victoria en nuestra vida cristiana, que andemos confiados y que comamos la heredad de Jacob. En el texto de Deuteronomio, que me he saltado el final de un versículo, en el 13 dice, lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo. Lógico, cuando Israel entró en la tierra, no solo el Señor les dio la victoria y los colocó en esa posición de confianza en Él, sino que les proveyó lo que necesitaban y comieron del fruto de la tierra, ¿sí o no? El Señor proveyó a su pueblo de esa tierra que fluía leche y miel. Y dice que hizo que chupase miel de la peña. Esto es imposible, no suele salir miel de una roca. Y aceite del duro pedernal, Deuteronomio 32:13. Volviendo a nuestro texto, en Isaías 58:14, aquí dice, te daré a comer la heredad de Jacob tu padre. Es parecido, ¿verdad?, a lo de Deuteronomio, es parecido, pero da la impresión de que esta frase se refiere a algo que va un poco más allá de la comida física. No es solo que el pueblo necesita comer y el Señor le proveyó allí en Israel. Parece que esté hablando de la herencia, parece que esté hablando de las promesas que Dios había dado a Israel en cuanto a la heredad de aquella tierra, y como si el Señor estuviera diciendo que eso es lo que voy a cumplir con las promesas que te di de esta herencia y tendrás esa herencia, ¿no? Nosotros también tenemos en el Nuevo Testamento, en Romanos, bueno, en Efesios, en varios versículos que hablan de que somos hijos de Dios y por lo tanto herederos, ¿no? Que tenemos una herencia, se nos ha prometido. Romanos 8 nos habla de que somos más que vencedores, lo mismo que la victoria, y que nada nos puede separar del Señor, y que por lo tanto esa herencia está garantizada. Estas son todas las bendiciones que el Señor tiene, que promete. Ahora, fíjate que estas que acabamos de mencionar tienen que ver en particular con cómo te tomas el domingo. Y tú no piensas que es como demasiada bendición para un solo día de portarte bien, ¿no? O sea, si el día del Señor hacemos lo que tenemos que hacer, todo esto, te deleitarás, vencerás, heredarás, posición de confianza. Pues sí, es así, porque cuando uno hace con el día de reposo lo que tiene que hacer es porque en el día a día también lo hace. No tiene sentido que nuestra relación con Dios hoy sea magistral y durante la semana no. Por eso, en los equilibrios estos que Isaías está hablando, de amar a Dios, en el fondo, amar a Dios y amar al prójimo, la bendición va a ser esa, porque es lo que habrá en nuestra vida, no solo en domingo, también cada día. Este mandamiento del día de reposo, hemos mencionado, que viene de Génesis. Esto es muy interesante, ¿sabes por qué? Porque no tiene que ver con la ley. En Éxodo 20 el Señor dio la ley en el Sinaí, los 10 mandamientos, y el cuarto mandamiento es este, guardarás el día de reposo. Pero ese día de reposo viene ya dado por lo que hemos mencionado antes de la creación, ¿no? Que el Señor, voy a leerlo, fueron acabados los cielos y la tierra, Génesis capítulo 2, y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y aquí dice, bendijo Dios al día séptimo. Dios bendijo el día séptimo y
lo santificó. Versículo 3. Dios ya en el Edén bendijo el día séptimo, el día de reposo, lo bendijo. Esto, como lo hemos oído tantas veces, casi que ni nos afecta, ¿no? ¿Tú crees que nuestro concepto del día de reposo hoy debería estar más afectado por esta frase que acabamos de leer ahí, de que Dios bendijo ese día? Dios bendijo el día de reposo. Por lo tanto, es un día importante para Dios. Es un día en el que Él quiere mostrar su favor, no al día en sí. Porque el día, no es el tiempo lo que se bendice, es la relación con nosotros. Para Dios es importante el día. Y es importante para que reposemos, descansemos físicamente, pero también dice que lo santificó y lo apartó para dedicarlo a algo especial. Cuando en Éxodo leemos entonces en los 10 mandamientos, dice el versículo 8 de 20, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Porque Dios lo santificó, entonces tú y yo también tenemos que santificarlo. Dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Es para tu descanso, es para que no te canses demasiado, es para que no ese día, si puede ser, pues no trabajes, no estudies, no reposes. Lo necesitas, mira qué sabio es Dios. Ninguna cultura de la época en la que los 10 mandamientos se escribieron, se dieron, tenía ningún día de descanso. Tenemos un día de descanso, gracias a Dios, por lo que instruyó allí. ¿Os dais cuenta de esto? Qué bien va. Los japoneses no lo respetan esto. Sabéis que trabajan mucho, ¿no? Joan Marc lo sabe, que ha ido a Japón. Pues el Señor dice, acuérdate del día de reposo. Que no se te olvide el día de reposo. No se te olvide. Para guardarlo, para santificarlo, reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. No hay que trabajar el domingo. No hay que estudiar el domingo. Hay que descansar y dedicarlo a Dios. Reposo para Dios. En Deuteronomio capítulo 5 añade un motivo porque ya en Deuteronomio pues ya el pueblo había salido, bueno, en Éxodo también había salido, pero curiosamente cuando se da el mandamiento en Deuteronomio, que son 40 años después de que el pueblo hiciera el primer intento fallido de entrar en la tierra, dice Deuteronomio 5:15, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. ¿Por qué te ha mandado Jehová tu Dios que guardes el día de reposo? Porque te sacó con mano fuerte de Egipto. Y es un motivo de celebración. ¿Os suena eso algo a lo que nosotros hoy en día celebramos también en el culto? Cuando recordamos con la Santa Cena el sacrificio de Cristo, pues nos estamos acordando de que fuimos rescatados, que fuimos salvados por el sacrificio de Jesús. Y en este día, hoy, aparte de que Dios lo bendijo y es importante, que tiene que estar dedicado a Él para adorarle, hemos de hacer memoria de que fuimos salvados. Y venimos aquí con mucha gratitud, con alabanza, con celebración, con fiesta, porque éramos esclavos y ahora somos libres. Y no se nos puede olvidar, no se le puede olvidar al pueblo que eso ha ocurrido. Eso es más importante que quizá otra cosa que te esté afectando. Eres un hijo de Dios salvo. El pueblo de Israel no siempre respetó esto. Dice Ezequiel 20, que no anduvieron en mis estatutos y mis días de reposo profanaron, porque tras sus ídolos iba su corazón. No respetaron el día de reposo porque tras sus ídolos iba su corazón.
Porque evidentemente cuando el día de reposo para nosotros no es lo que tiene que ser y no estamos dedicándolo al Señor, según esto, es porque lo estamos dedicando a otra cosa. Hay una competencia de amores y profanaron el día de reposo. Era algo sagrado. El Señor Jesús guardó el día de reposo y Él dijo que no había venido a abrogar la ley, sino a cumplir la ley. Y Él respetó el día de reposo, aunque es verdad que corrigió algunos errores que tenían los fariseos, unas normas exageradas. Cuando sanó al de la mano o cuando, ¿no? ¿Os acordáis que los fariseos venían, que has sanado en día de reposo? Pecado, pecado. Y Jesús lo corrige, pero Él guarda el día de reposo, Él respeta el día de reposo. Y en la iglesia primitiva eso también se respetó, pues cuando el mismo Pablo iba en sus viajes misioneros, dice que el primer día de la semana entraba en la sinagoga y cada primer día de la semana entraba en la sinagoga y que el pueblo le pidió que le explicaran la palabra en el primer día de la semana en la sinagoga. Y cuando ya no hay tanta sinagoga porque ya es la iglesia del Señor, entonces dice que el primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan, Hechos 27, y cuando había que recoger una ofrenda, 1 Corintios 16, 2, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros, el primer día de la semana era respetado por la iglesia también. Cuando Juan, y acabo ya con esta historia, cuando Juan está en la isla de Patmos, ¿os acordáis cómo explica que estaba allí? Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Juan estaba en el día del Señor, en el Espíritu, y es cuando recibió su visión, su revelación. Y por último hay un versículo que apunta, quizá como el texto de Isaías, a que corrijamos si es que no estamos en lo correcto. Dice Hebreos 10, cuando habla de que gracias a este sumo sacerdote podemos acercarnos al Señor, que vengamos al Señor, que entremos en la presencia del Señor con las manos limpias, etc. Y añade, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hebreos 10, 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Sabéis qué pasaba cuando en la carta a los hebreos el autor de esta carta dijo esto? Que empezaban ya después de muchos años a fallar la fe de los creyentes. La carta a los hebreos se escribe para avisar a los creyentes del peligro de abandonar la fe. ¿Os suena ese versículo? Vigilad que no entre en vosotros raíz de amargura, raíz de incredulidad, para que os apartéis del Dios vivo. ¿Os suena esto de Hebreos? Y aquí, en ese contexto de peligro de perder la fe, se dice, no dejéis de congregaos, no dejéis el culto, porque se pone en peligro la fe. ¿Es una advertencia o es una corrección que se hace a la iglesia ya del primer siglo? Hay gente que no va al culto y dicen que están bien con el Señor. Es imposible. En base a este pasaje, no puede ser que estés bien sin ir al culto el domingo, sin respetar el día de reposo, porque es lo que el Señor ha ordenado, ha mandado, espera, y no lo espera para que lo hagas por obligación. Eso es lo que ha de cambiar con respecto a cómo los judíos se tomaban las cosas. En la iglesia del Señor, en el nuevo pacto, nosotros hacemos todo por placer y privilegio. Si ofrendamos y damos el diezmo, no estamos pensando, vaya palo, que tengo que dar 200 euros o 400 o 50 o los que des. No estás pensando dentro de ti, si diera menos, pues ahí renqueando. O te levantas el domingo y vienes al culto y vaya palo, tengo que ir al culto el domingo, voy por mis hijos para que ellos aprendan algo, pero yo por mí me quedaría en casa. No es esa la idea. La idea es que amas a Dios. Amamos a Dios. Nadie nos obligó a escoger esta relación. Yo ofrendo, le sirvo y lo hago todo con placer, con deleite, porque evidentemente a veces hay una cruz que tomar, también lo sabemos, pero lo hacemos con alegría, lo hacemos
con gozo. ¿Qué tenían que hacer? ¿Qué dice el texto de Isaías 58? Vamos a volver atrás para terminar. Isaías 58:13 dice: si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, si dejas de vivir para hacer tu voluntad, ¿no suena esto a lo mismo que lo del ayuno? Ayunas para tu propio gusto. Tu religión se ha convertido en algo que al final el centro sigue siendo tú, no Dios. Y aquí en el día de reposo, lo que les está diciendo Isaías al pueblo, porque el Señor lo dice, es que si dejas de estar continuamente pensando en hacer tu voluntad en mi día santo, dejas de buscar tu voluntad y hablando tus propias palabras y andando en tus caminos, entonces te deleitarás. ¿Cómo se estropeó el día de reposo? ¿Os acordáis? En el Edén, cuando Dios estaba disfrutando de sus criaturas, de sus hijos, porque Adán y Eva decidieron hacer su voluntad en vez de hacer la voluntad de Dios. Y aquí lo que está diciendo es justamente eso. Deja de hacer tu voluntad en mi día santo. El día del Señor es mi día santo, día dedicado a mí. Y evidentemente eso no quiere decir que no puedas hacer nada de lo que tú quieres. Creo que se entiende. No hemos de ahora entrar a hacer una lista de lo que puedes y lo que no puedes hacer. Entraríamos en el legalismo. Pero hemos de dejar de hacer cualquier cosa que nos esté estropeando de dedicar ese día a Dios y al reposo que nuestro cuerpo necesita. No en tus caminos, no en tus palabras, no buscando tu voluntad. Entonces, ¿qué hay que hacer? 3 cosas. 4. No, 2. 2 pero 4. ¿Os he liado un poco? 2. Lo dejamos en 2. Llamar al día de reposo de 3 maneras, por eso dije 4. Llamar al día de reposo de 3 maneras distintas. Delicia, santo y, ¿qué dice el texto? Glorioso de Jehová. Ahora, si yo fuera Itiel Arroyo, diría, di conmigo, delicia, santo y glorioso de Jehová. Bueno. Llámalo. Y esto es muy importante. Llamar quiere decir que digas del domingo esto, que lo digas, que lo hables, que lo llames. Que tus hijos te oigan. Que tu mujer te oiga. Que tu marido te oiga. Me voy al culto delicioso. Me voy al culto santo. Bueno, nos vamos. Hijos, nos vamos al culto glorioso de Jehová, glorioso del Señor. Es lo que dice aquí que hay que hacer. No lo hacemos esto, ¿te das cuenta? No lo hacemos. Vamos para el culto. Oh. No, llámalo delicia. ¿Os acordáis lo de que era delicia? ¿Cómo era? No, pasión, ya se me ha olvidado. Era algo de una intensidad de placer tremendo. Llama al culto delicia, queridos hermanos. No lo llamamos delicia, quizá algunos de nosotros. No lo llamamos santo. Santo, mi día santo, hay que llamarle santo. ¿Parece contradictorio delicia con santo? ¿Os suena que parece? Santo es como reverente, ¿no? Como algo serio, como algo... Pero también es delicioso. Tenía versículos, pero me los salto todos porque ya se me va el tiempo. Pero hay versículos en los Salmos que hablan de que tu ley es mi delicia. Parece contradictorio, pero no lo es. ¿Os acordáis cuando en Nehemías 8 el pueblo oía la palabra y lloraban? ¿Y sabes qué decían los escribas? No lloréis porque es día santo. Gozaos porque es día santo. O sea que no es contradictorio. Podemos llamarle al culto, al día del Señor santo y a la vez delicioso y glorioso. Hoy es un día glorioso. Hay que salir todo el mundo por la puerta diciendo, hoy es un día glorioso. No solo por el culto, el día entero. Luego iremos a la playa, después de comer, estaremos allí con nuestros hijos, bañándonos. Bueno, ahora cuando venga el verano, quiero decir.
Y sigue siendo el día del Señor. Y allí podemos pasarlo bien en familia, jugar, disfrutar. Decirle a tu hijo, mira el mar que el Señor hizo, qué grande es, alabado sea su nombre. Día glorioso del Señor. La segunda cosa que hay que hacer con el sábado, con el domingo, es venerarlo. Venerarlo. Lo dice aquí, ¿eh? Dice, si lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, entonces te deleitarás en el Señor. Claro, pues claro que te deleitarás. Si haces todo eso, te deleitarás en el Señor. ¿Qué quiere decir venerar? Honrar, adorar, respetar, admirar, reverenciar, considerar. Lo contrario de venerar, ¿sabes qué es? Menospreciar, despreciar. El culto se ha de venerar, evidentemente no por el culto, sino por el Dios del culto, el Dios que convoca a su pueblo, el Dios con el que nos encontramos aquí para adorarle, para agradecerle, para todo lo que hemos dicho. Es una delicia. Dios te quiere bendecir. Así empezamos. Si no, a que lo demuestra el texto este. Corrige, pero te dice un montón de cosas que si las experimentamos ya podemos estar más que contentos. Es mejor que esto que te toque la lotería. Es muchísimo mejor. Ahora, ¿qué aplicación práctica podemos sacar nosotros de todo esto? ¿Qué aplicación práctica? Uno, pues que hay que asistir al culto. Me centro en el culto porque es una preocupación que tenemos últimamente. Es verdad, no lo escondo. Pero es el día del Señor. Es el día del Señor. Hemos de asistir al culto. El no asistir al culto no es la voluntad de Dios. El esfuerzo que hace un creyente que ha entendido todo esto es organizar su agenda, su actividad, su vida de tal manera que nada impida poder estar en el culto. Si tienes un trabajo o tienes estudios, primero es el culto. Claro, si tienes un trabajo, ¿qué vas a hacer? Pues ora para que te lo cambien. Ora para que venga una decisión de la empresa de los domingos fuera trabajo. Ora, porque te pierdes. ¿Entiendes lo que queremos decir? ¿Cómo se nota que hemos entendido este mensaje de hoy? Porque estás calculando que tienes una cita con Dios y su pueblo el domingo, y cualquier cosa que te esté molestando para eso, le pides al Señor, luchas, reordenas tu agenda, dices que no lo harás. Voy a quedar contigo, no puedo. Voy a comer a tu casa el domingo, no. A no ser que comamos pollos alas, que es fácil de... Y entonces, porque no puede ser que por tener gente en casa no vengamos al culto el domingo. No puede ser. Levántate antes, organízate la agenda o compra pollo, que el pollo está muy bueno. ¿Sí o no? Venden aquí, venden allí. Es cachondeo, pero no lo es. Porque estamos llegando, lo hablo con los pastores, estamos llegando ya a tiempos, como en la carta a los hebreos, en que las generaciones estamos perdiendo fuerza en esto. Y eso es lo que le vamos a enseñar a nuestros hijos, que el culto no es importante. O cualquier cosa se puede convertir en igual de importante o más importante. Y tiene que ver con nuestro amor a Dios. Entonces, es importante la asistencia. Evidentemente, a veces no se puede. Hoy hay hermanos enfermos en casa. Hay hermanas que trabajan como enfermeras. Pero ahora para que te cambien el horario. Claro, porque si no puedes venir te lo pierdes. Y si no, ven a Santa Coloma que hay culto por la tarde. Allí os esperamos a todos los que no podéis venir por la mañana. ¿Te juegas el deleite? ¿Te juegas la fe en los tiempos que corren? Si faltamos al culto, nuestros hijos aprenden a faltar. Pierden sus clases de escuela dominical. No tienen continuidad en la enseñanza. Esto nos lo llevan diciendo 3 años los maestros de la escuela dominical.
creo que no lo había dicho nunca hasta ahora. 3 años cuando evaluamos el curso, que cada vez más hay más niños que no van a la clase de escuela dominical porque no vienen al culto. Si pretendemos enseñar el amor a Dios así a nuestros hijos, creo que estamos equivocados. Porque los hijos lo que aprenden es lo que ven en ti, de tu pasión. Y evidentemente en la escuela dominical también. Pero hemos de corregir quizá esto. ¿Sabes qué tendría que estar ocurriendo en esta iglesia? Que no cabemos ningún domingo, porque somos 300, pero no está ocurriendo. No tenemos problemas de espacio. Es mala señal. Hay otra cosa práctica que podemos aprender de este estudio del culto, que es prepararnos para el culto. Yo creo que en eso, yo estaba pensando en mí mismo, me parece que igual no, que no lo hacemos. Pero no como antes se nos animó a, ahora puedes orar justo antes de la Santa Cena por si tienes que pedir perdón. No, eso no hay que hacerlo. Hay que hacerlo el sábado por la noche. Prepararnos para el culto, porque nos vamos a encontrar con el Señor en el culto. Y eso ya te pone nerviosito, ¿no? Porque el sábado por la noche ya estás esperando el día del deleite, de la delicia, de glorioso, de... Estás nervioso. Y entonces por la noche reúnes a tu familia. Yo no digo que lo haga, que estoy tomando nota para hacerlo. Y dices, mañana es el culto. Pide perdón. ¿Cuándo pediste perdón a tu mujer, Efraín? Hoy. Ayer. Menos mal. Ayer. Pide perdón el sábado. Bueno, podemos pedir perdón cada día. Pero es que cuando venimos aquí hemos de participar de la Santa Cena. No puede ser que no participemos de la Santa Cena. Es una ordenanza, es un mandamiento. Si por no venir preparado no puedes participar, pues prepárate entonces. Prepararnos significa explicarle a nuestros hijos qué es el culto, a qué venimos, qué es una delicia, qué es glorioso. Prepararnos, anticipar lo que se va a hacer, fijarnos en que si hay algún tema, es leer antes, prepararnos. Los que ministran tienen que prepararse también, los que ministramos, predicamos, presidimos, tocamos el piano, estamos en la puerta, hagamos lo que hagamos, el que está en sonido, en proyección, tienen que venir preparados. No podemos venir de cualquier manera a hacer el culto al Señor. Y en eso también podemos aflojar, porque es una tendencia humana a prepararlo a última hora, el que da la clase de escuela dominical a última hora, el otro por unas horitas más de sueño llega tarde. No, hay que venir muy preparados. Hay una cosa importante también, es que hay que venir puntuales. Es una cosa práctica. Estamos llegando tarde mucha gente. Ya sé que igual eso es hacer alusión a alguien que está aquí sentado, y yo no estoy pensando en nadie, por favor, pero me parece que es tratar el culto con respeto y al Señor con respeto también este tema. No es solo venir o no venir, es la preparación también, es venir preparado con la ofrenda también, pero venir a la hora o si puede ser antes. Porque si no, mira, te pierdes. Normalmente el que preside al principio del todo es cuando dice cómo va a ir el culto, sobre qué vamos a estar enfocados. Si no llegas a la hora te lo pierdes. Y ya no estás conectado. Entonces hemos de tomar nota de esto porque quizá esto es algo que hemos de corregir más de uno de nosotros y organizarnos la agenda, la vida, pues para ir a dormir antes en sábado, no acostarnos muy tarde, no lo sé. Cada uno que haga su reflexión. Igual hay que poner el despertador antes. Pero no puede ser, hermanos, que por culpa de la pereza lleguemos tarde a nuestro encuentro con Dios. No debería de ser. Porque es importante el culto, porque está bendecido por Dios el culto, porque lo ha santificado Dios, porque es una delicia. No llegamos tarde al cine o al médico, a muchas cosas en la vida. ¿Por qué tenemos que llegar tarde al culto? No tiene ningún sentido. ¿Algunos os estáis riendo? Mejor, ¿no? Si te ríes.
¿El Daniel Guzmán quiere decir algo? Que hay oración arriba a las 10:15. Muy bien. Quiere decir que vayamos a la oración y así ya estamos aquí. Vale. Así que, hermanos, en lo que requiere diligencia, ¿sabéis cómo acaba el versículo? En lo que requiere diligencia, en lo que requiere un cuidado especial, no perezosos. No perezosos. No lo somos para el trabajo. Somos gente trabajadora que se levanta a su hora para ir a trabajar, porque te juegas tu sueldo. No lo seamos para el culto al Señor. Y, sobre todo, si venimos, llegamos a tiempo, 10:30 mejor, para orar, hablar, saludar, con la ofrenda preparada, habiendo pedido perdón por los pecados. Ya, si lo haces así, ya. Pero luego, estando aquí, renovando el sentido de por qué estamos aquí. Cuando estamos aquí, pensando en lo que el Señor quiere de este encuentro, teniendo en tu boca la palabra gratitud, gracias. Pues que el Señor nos hable, estando en oración, Señor, háblanos por tu palabra. ¿Sabes qué quiero decir? Concentrados. La primera canción que hemos cantado, ¿no dice eso? De Alex San Pedro. Aparto todo lo que me estorba, no, pero hay un momento que dice algo de concentrados. ¿Cómo dice? Me concentro en tu presencia. Eso. Esto, hermanos, también es importante. Concentrados en su presencia. Concentrados en su presencia. No distraídos, no con el móvil, no pensando en otras cosas. Concentrados en su presencia. ¿Por qué? Por lo que venimos diciendo todo el rato, de para qué es el culto de nuestro encuentro al Señor, de que es delicioso, santo, glorioso, es un día bendito, es un día santificado, y hay bendición, hay bendición. Te deleitarás en el Señor. ¿Cómo cambiaría nuestra vida y la de nuestros hijos si cada uno de nosotros viviéramos deleitándose en el Señor, experimentando el deleite en el Señor, el gozo? Por último, mirad cuán bueno y cuán delicioso es, porque allí que envía el Señor bendición y vida eterna. Pues, queridos hermanos, eso. Que el Señor nos ayude. Es un tema importante. Y hemos de transmitirlo de generación en generación. Y contar con la bendición del Señor para todos. Efraín, ¿tú vas a terminar? ¿No? ¿Estás ocupado? Pues vamos a orar, ¿qué os parece? Padre, queremos darte gracias porque en tu misericordia, por tu misericordia, por tu gracia, tú te deleitas con nosotros. Tú nos convocas a este encuentro contigo cada domingo como pueblo. Y nos sorprende esto, Señor. Nos sorprende porque no siempre damos lo mejor de nuestras vidas, lo mejor de nosotros en el culto para que te glorifique y en nuestras vidas. Por eso te damos gracias por tu gracia, por tu misericordia. Porque si hay mensajes como estos de los profetas es para darnos otra oportunidad, para animarnos a corregir, para hablarnos de las bendiciones, de todo lo que tú quieres hacer en nuestra vida. Queremos darte gracias por todo lo que quieres hacer en nuestras vidas, cuando en nuestras vidas hemos entendido estos mandamientos de amarte a ti y al prójimo y demostrarlo en nuestras buenas obras, en nuestro respeto al día de reposo, al culto,
Pedimos, Señor, que esta mañana seas tú que nos convenzas de lo que sea que debemos ser convencidos. Que tu palabra esta mañana pueda hacernos salir gozosos de saber que tú quieres pastorearnos siempre. Que tu palabra sea la que nos convenza de rectificar si es que hemos de rectificar algo. Y que los cultos, Señor, que hacemos aquí en esta iglesia, asistidos por toda la iglesia, redunden para tu gloria, para que tu nombre sea exaltado, para que tu nombre sea glorificado, por encima de todo. Y eso nos ayude a deleitarnos en ti, a gozarnos. En el nombre de Jesús.